Bienvenidos al Colegio de Empresarios, nuestra sesión número 8 el día de hoy de Reingeniería Administrativa. En la sesión pasada hablábamos pues del cambio y ponía yo ejemplos de algunos paradigmas, ya no tanto en la empresa como en la vida diaria, o sea, para que vean que estamos rodeados de paradigmas. Vamos a seguir con el mismo objetivo de conocer e identificar el cambio, las barreras, la importancia de descubrir los paradigmas, la organización, el proceso de cambio que ya comenzamos a ver y cómo administramos el cambio. ¿Qué es el análisis de una situación o de la situación? Bueno, pues se refiere al estudio de datos pasados, presentes y futuros que proporciona una base para seguir el proceso de reingeniería, también llamado premisas de planeación, evaluación actual. Comentaba yo que muchas veces se propone una idea en la empresa y dice, no, eso ya se quiso hacer hace muchos años y no funcionó. Uno de los problemas que me encontré en una compañía fue que tenían un inventario muy alto, una cantidad de productos que se habían quedado en el inventario. Yo era nuevo en esa empresa y entonces le digo al director, a ver, por favor, en la primera junta que llego yo, viene el regaño de que no nos hemos deshecho ese inventario. Yo no compré el regaño, acababa yo de entrar. Dije, dame una lista de los productos que se nos quedaron en el inventario. Le digo al director de producción. El director general se ríe, dice, todos hacen lo mismo. Pues era el paradigma que tenía el director. Recibo el inventario, comienzo a cotejar con mi portafolio de productos, no me encuentro presente esos productos en el portafolio. Comienzo a cotejar con mi lista de precios, con los materiales que vendíamos, no venían en la lista de precio. Y entonces comienzo a buscar información y cuando descubro que estos productos tenían un inventario ya de muchos años, no era reciente, eran productos que se quedaron porque se cambió el tipo de producto, se mejoró el producto. Entonces los demás gerentes que habían llegado, pues no los vendían porque teníamos productos mejores, incluso con un mejor precio. Habló con el director, le digo, oiga señor, estos productos ya no se venden porque ya salieron del mercado hace, algunos, el más reciente tenía casi 4 años de haber salido del mercado y los otros estaban muy atrás. Entonces el gerente que llegó en ese momento, pues debió haberlos cambiado, en ese momento los debió haber agilizado, pero pasa lo que nos pasa a todos, hacemos el día a día, andamos con la premura los que estamos en áreas comerciales de lograr el presupuesto lo más pronto posible. Y la empresa había estado pasando por problemas económicos, por problemas de competitividad, perdiendo participación en el mercado, y entonces los gerentes habían hecho, y se oye feo, pero es la verdad, pues lo que tenían que hacer, generar el ingreso con lo que se tenía a la mano. Y entonces el inventario viejo pues se hizo más viejo y se quedaron esos productos que no podían salir. Una vez que presento yo mi informe en la siguiente junta, la solución ¿cuál es? En ventas no la tengo, no puedo vender productos obsoletos, viejos, algunos ya caducados, ¿verdad? No los puedo sacar así al mercado, ni como oferta, ni como promoción, ni compre uno y llévese dos, porque ya no sirven, ya no son prácticos para lo que se necesita en el mercado. Entonces el director de finanzas dio una opción, vamos a darlos de baja fiscalmente y de esta manera recuperamos parte de nuestra inversión. Finalmente así se hizo y dejamos un inventario limpio. Al director no le gustó la idea. El director era de la idea de que siguiéramos vendiéndolos, a pesar de que ya estaban fuera del mercado, ya estaban desclasificados, ya no pertenecían a las listas de precios, y por más que le explicaba yo que esto nos ocasionaría una muy mala imagen, él insistía. Finalmente, con el apoyo de la Dirección de Finanzas, logramos nuestro cometido, recuperamos una gran cantidad de dinero, y pudimos deshacernos de un inventario que no servía y a partir de ese momento comenzamos a cuidar mucho el inventario que teníamos, que no nos volviera a pasar lo mismo. Entonces cada director que llegaba al área comercial pues hacía exactamente lo mismo que yo, a ver cuáles son los productos y vamos a venderlos. Lo único diferente que hice yo es que no se los di a los vendedores para promocionarlos. Los vendedores no los promocionaban porque sabían la información que yo había detectado. Cuando hablé con ellos, decía, oye, ¿esto se puede colocar en alguna parte? Y la respuesta en general fue no. Y entonces yo le decía, esto es no porque lo dices tú, es un no puedo yo y podrá otro.
y entonces en una junta con todos los gerentes regionales acordamos definitivamente que ya era muy complicado y que nos traería más una mala fama, un daño en nuestra imagen, que deshacernos de ese producto por otros medios. Al final lo conseguimos, al final lo conseguimos. Entonces, un análisis de la situación es ver con una mente abierta qué está pasando en este momento y cómo lo podemos resolver. Aquí, por ejemplo, tengo un modelo conceptual de desarrollo de implantación. Comienzo con expectativas de elementos externos, el desempeño pasado, cuál es mi situación actual y elaboro un pronóstico. En investigación de mercados se llama hipótesis. Yo creo en esto. Es mi hipótesis, necesito demostrarlo. Entonces, identificamos las oportunidades, riesgos, potenciales, debilidades, amenazas también, y las fortalezas que tiene la empresa. Vemos cuál es la misión, objetivo de la empresa, cuáles son sus estrategias y políticas, cómo vamos a programar un curso estratégico para lograr cumplir la visión, hacemos planes y presupuestos, ¿verdad? Y determinamos criterios de intuición directivos y valores directivos. Todo esto se mueve en un ciclo constante donde comienza la planeación estratégica, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos identificados nuestras posibilidades de peligro, de riesgo, pues comenzamos con nuestro modelo conceptual, ¿verdad?, de implantación. ¿Cuáles son los propósitos fundamentales del análisis de la situación? Identificar y analizar tendencias, fuerzas y fenómenos que tienen un impacto potencial en la formulación e implantación de estrategias. Por ejemplo, una reforma fiscal impacta inmediatamente en la empresa. Un impuesto, como alguna vez lo fue el YETU, el impuesto empresarial a tasa única, que es un porcentaje de lo que se tenga de utilidades en la empresa. Ya que pagamos todos nuestros impuestos, nos queda una utilidad. Bueno, había un impuesto por tener esa utilidad. Entonces, ¿qué sucede si mañana nos amplían ese impuesto? Pues nuestra utilidad se va a ver mermar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vender más para no perder utilidad, o subir precios, o buscar productos en donde la utilidad sea todavía mucho mayor, ¿sí? Son algunas opciones, por eso se llama análisis situacional. Cada una de estas decisiones me va a impactar de manera diferente en el logro de la compañía. Entonces tenemos ahora que examinar y evaluar en forma apropiada los cambios del medio ambiente. ¿Qué está pasando en el exterior que me obliga a mí a cambiar? ¿Sí? Aunque yo no quisiera, ¿sí? Aunque ni la competencia quisiera. Una reforma fiscal afecta a todas las empresas, en un incremento de impuestos, en un tipo de análisis, en reducir mis deducciones. En todo eso, aunque yo no lo quiera, pues me va a impactar, le va a impactar a todos, pero cada quien va a resolver su situación de una manera distinta. Es un foro de análisis de situación. Yo les hablaba de una junta directiva para compartir y tratar puntos de vista divergentes acerca de cambios ambientales relevantes. En el caso de mis productos, estos obsoletos que les hablaba yo, de los inventarios grandes que teníamos que no salían, pues se analizó en conjunto. Yo comercialmente ya no los consideraba que ya no los podía sacar, unos porque ya estaban caducos, ya no se podían o no se debían vender, y otros porque teníamos productos mucho mejores con un mejor precio para el cliente. Entonces no podía yo echarme para atrás, ahora te traigo un producto que no es tan bueno como el nuevo y más caro, ¿sí? O sea, sería absurdo. La solución la encontró el área financiera. Incluso producción dijo, déjame revisar esto que pudiéramos reprocesar y utilizar en nuestros procesos actuales, pero sí implicaba un riesgo en afectar la calidad de por lo menos un lote, un batch, ¿sí? Entonces, y era una cantidad de dinero importante. Entonces, ¿de qué se trata el análisis de la situación? Ver en la medida de lo posible la mayor área externa e interna de la empresa que se puede cambiar para mejorar. Siempre los cambios deben de ser para mejorar, no para empeorar. A veces nos resulta así, a veces cambiamos y nos va mal, ¿sí? Por múltiples motivos, y no necesariamente porque hayamos hecho una mala planeación o una mala ejecución. Simple y sencillamente
suceden cosas en el entorno que no estaban previstas. Una inundación, por ejemplo, un huracán que viene y cambia todas las condiciones que están en el mercado actual, y entonces en una zona vamos a tener graves problemas para comercializar. Entonces, eso yo no lo puedo prever, yo no puedo prever los daños de la naturaleza. Una importación que lo hacemos con mucho tiempo para entregar en tiempo y forma de determinados productos, y resulta que el barco encalla, se hunde, lo agarra una tormenta y no puede entrar a puerto y se retrasa. Eso es algo que se escapa de nuestras manos, no tenemos manera de planearlo, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos que enfrentar la situación y resolverla. No podemos actuar de la manera tradicional porque las condiciones no son tradicionales, ¿sí? Las opiniones indefinidas acerca de diferentes partes del análisis de situación pueden hacerse más explícitas en el proceso. El ejercicio intelectual, junto con el análisis de la situación, debería servir para estimular el pensamiento crítico. Casualmente, en esta misma empresa, el director general se enojaba mucho, se quejaba mucho de que los equipos de alta dirección no aportaran nuevas ideas. El problema es que cuando se le aportaban las ideas, el director, su respuesta invariable decía: esto no sirve, esto no funciona, ya se hizo alguna vez y no funcionó, no le veo cómo pueda funcionar ahora, y entonces detenía el pensamiento crítico, hasta que llegó un momento en que la gente ya no les aportaba ideas, porque todas eran rechazadas. No se trata de aceptar las ideas tal como vienen, se trata de ver cómo hacerlas posibles si consideramos que es una buena idea. Insisto, lo que en alguna época funcionó no implica que hoy va a seguir funcionando. Lo que una cosa en el pasado no funcionó, no significa ahora que no pueda funcionar. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Entonces hay que tomar el análisis muy en serio, y muy en serio debemos de pensar en qué sí funciona y qué no funciona. Y las razones, hay que acudir a las razones, ¿sí? Por ejemplo, un paradigma con el que siempre me he encontrado en empresas que tienen una red de distribución es tratar de descentralizar la mayor cantidad de venta en un macrodistribuidor. Y todos piden tener un macrodistribuidor. ¿Por qué? Porque se ven muy bien las facturas con grandes ceros, con grandes cantidades de cifras por mes, pero estos son pocos. Y todos los grandes competidores, todos los competidores de mi compañía van a querer estar en ese macrodistribuidor, a menos que fuera propio. Y para tener un distribuidor de ese tamaño propio, pues tiene un costo. Entonces yo siempre me he ido por el lado contrario. Vamos a tener una gran cantidad de puntos de venta pequeños, ¿verdad? Donde vamos a obtener utilidad por volumen. Implica para el área de ventas más visitas, más trabajo, más esfuerzo. Pero si hay una situación económica de problemas, esas empresas pequeñitas no nos afectan tanto. Y además, si me centro todo, si mi 80-20 está en un macro distribuidor y este fracasa por una situación económica en el país, pues voy a perder el 80% de mis ingresos. Entonces debo de tener una mezcla sana, adecuada, que me permita en situaciones de crisis poder sobrevivir. El ejercicio intelectual, junto con el análisis de la situación, debería de servir para estimular el pensamiento crítico. Proporciona una base para el proceso de planeación en todas sus fases. Si pudiéramos saber primero dónde estamos y hacia dónde vamos, podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo. Las tres preguntas filosóficas que existen en el ser humano, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, también se aplican a las empresas. A lo mejor el de dónde vengo no, pero el quién soy me lo da la misión y a dónde voy me lo da la visión. Debo de saber primero exactamente en dónde estamos parados, ¿sí? Y muchas veces somos autocomplacientes. Muchas veces decimos, somos los líderes del mercado, tenemos el 60 y tantos % de la venta, etcétera. El que tengamos ese porcentaje no implica necesariamente que tengamos la mayor utilidad del mercado. Cuidado con eso que estoy diciendo, pongan mucha atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos líderes y estamos en una situación privilegiada, aflojamos un poco los controles y descuidamos también un poco los costos, y estos nunca se deben de descuidar, pero sí es muy claro y es real que una empresa pequeña tiene menos costos de operación debido a su propio tamaño.
y que puede vender al mismo precio que nosotros, generándole una mayor utilidad en una menor cobertura. Hay que tenerlo muy en cuenta eso, por si somos grandes o por si somos pequeños. En ambos casos tenemos que tener cuidado. Recuerden que el pez grande se come al chico, pero nunca se come al más rápido. ¿Cuáles son las expectativas de los elementos internos? La alta dirección. Si la alta dirección, si la gerencia general no está convencida, nada de lo que queramos hacer podrá funcionar. No podríamos generar ningún cambio porque toparíamos con la gerencia general. El primer convencido debe ser la gerencia general. En alguna empresa donde estoy dando consultoría tuvimos que reestructurar el organigrama y cambiar algunas funciones de los jefes. La respuesta del director general fue: lo tengo que consultar con los accionistas para ver si ellos están de acuerdo. Entonces yo le dije, bueno, pues hacerlo de esta manera, ya había yo trabajado con el director de finanzas, implica a la empresa un ingreso de tanto por ciento más. Mantener la misma estructura nos lleva a una caída de tanto por ciento menos. Yo comenzaría, para exponerlo a los accionistas, ¿verdad? Pues que empezáramos con estos números. Fue a su junta de accionistas y después, ¿qué tal? ¿Cómo le fue, señor? No, ya le dimos luz verde, ya salió. Pero después, en confianza, el director me dijo, cuando les dio esa propuesta a los accionistas, ¿y por qué no lo has hecho todavía? ¿Por qué todavía no nos vienes a proponer a ver si te damos permiso? Para eso eres el gerente general, para eso te tenemos, para tomar decisiones. El gerente estaba muy enojado con esa respuesta y yo estaba muy satisfecho. Yo estaba muy satisfecho porque fue justo la recomendación que yo le dije, caray. Bueno, me tomó más confianza el gerente general a partir de eso y me escuchaba mucho más. Y también le hacía yo la advertencia, cuidado con lo que yo le digo, porque yo también puedo estar equivocado. Entonces siempre sometámoslo a consenso, sobre todo cuando había una gran inversión de por medio. Hasta el día de hoy ha funcionado bien. ¿Qué aspectos externos pueden afectarnos? La sociedad, la comunidad, los accionistas, los clientes, los proveedores, los acreedores, ¿sí? Todo el ambiente externo, situaciones políticas o legales, económicos, sociales, culturales y tecnológicos. Alguna ocasión entré a trabajar como director comercial en una empresa que hacía un tipo de ducto para fibra óptica. Con el avance de la tecnología de la fibra óptica ya no necesita un ducto especial, ya viene autorreforzada y nos tocó esa transición y entonces el ducto que teníamos para tal efecto pues se había vuelto innecesario. Hablo con mi director general y le digo, debido a los materiales que tenemos podemos hacer ducto para riego, para agua potable, para alcantarillado y en eso hay un mercado y un mercado grande. Sí es competitivo, pero nosotros tenemos precios con los que podemos competir y tenemos la calidad incluso más allá de lo que se necesita. Fue rechazada mi propuesta porque la empresa iba a ser adquirida por una empresa más grande. Yo tenía apenas un mes y medio en esa empresa y en ese mes y medio pues me di cuenta de esto que estoy comentándoles. Además yo había estudiado la empresa antes de haber sido aceptado en ella. Es una recomendación que les hago. Cuando vayan ustedes a solicitar un empleo, traten de obtener la mayor cantidad de la información de la empresa donde van a trabajar para que cuando los entrevisten se den cuenta que ustedes saben perfectamente bien qué pueden y qué no pueden hacer en la empresa. Entonces, yo ya había estudiado la empresa, ya había llegado yo con mi propuesta, fue rechazada, la empresa fue comprada por una empresa más grande, donde ya tenían un director comercial que tenía muy buenos resultados y pues mis servicios ya no eran necesarios. Esto fue hace varios años, estoy hablándoles del año 2000. Y hace poco, platicando con mi hermano menor, me decía, oye, ¿qué fue de tal empresa? Le dije, no sé, es más, no sé si sigue existiendo, no la he visto. Abrimos su página en internet y resulta que la empresa ahora es una de las empresas líderes en venta de ductos para agua potable, para riego y para alcantarillado. Esa propuesta que yo entregué a la dirección y que mi director no aceptó, ¿sí? Cuando se hace la fusión, en algún momento salió y se llevó a cabo. Y se llevó a cabo con los diámetros que yo había propuesto, con los clientes que yo había propuesto, en fin. Primero me dio enojo,
primero me dio enojo, caramba, aquí teníamos una solución para crecer y fuimos adquiridos por una empresa más grande. Claro que no se hubiera cambiado las cosas porque el proceso de negociación ya estaba, pero se mantenía en secreto por los accionistas. De hecho, nosotros en México, la empresa es internacional, nos enteramos por un comunicado que había en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que en esta empresa había comprado a la nuestra. Le llamo al director, oye, estoy leyendo esto, y yo no estaba enterado. Me dice, yo tampoco, déjame, le pregunto al jefe, ¿no? Al CEO, y el jefe le dijo, sí, eso sucedió y yo tampoco estaba enterado. Es un elemento externo. Los accionistas por fuera estaban manejando su negociación, la mantenían en secreto y las personas, los empleados que laborábamos en esta empresa, no estábamos enterados, ¿sí? Entonces fue un problema. En otra empresa en la cual trabajé y se requerían unos resultados prácticamente espectaculares, se dieron, con mucha dificultad se dieron, y después vendieron la compañía, querían los resultados espectaculares para que se vendiera más cara, y se logró vender más cara. Yo sí conservé mi empleo en ese tiempo, pero me di cuenta la fragilidad de los puestos, porque así como me quedé en esa ocasión, pude no haberme quedado, pudieron haber puesto a otro director de la confianza de los nuevos dueños, en fin, pudieron haber hecho muchas cosas. No sucedió así, pero me alertó de cosas que a mí particularmente me afectaban muchas veces más que a la propia empresa, ¿sí? Las empresas siempre buscarán la manera de subsistir, más bien las cabezas de las empresas, y en el peor de los casos la venden, aunque estén dando buenos resultados. Entonces son expectativas de elementos externos que debemos de tomar en cuenta, así como la comunidad, los accionistas, los proveedores, los clientes, los acreedores. En la situación actual tenemos que hacer un análisis de cliente y mercado. Tenemos que ver cuáles son los recursos con los que cuenta la empresa para atender a esos clientes y a ese mercado. Ver cómo está el medio ambiente, qué problemas económicos se podrían avecinar, o de tipos de cambio, o de recesión en algún país donde estamos teniendo presencia importante, y otras medidas de desempeño o de áreas de interés. Lo más importante, primero que todo, ¿sí?, es identificar cuáles son las variables que tenemos ahora que impactan en nuestra evaluación actual. Lo recomendado por algunas compañías es proporcionar a las divisiones formatos a llenar con la información de los factores antes mencionados. Yo voy más allá, yo más que formatos hago una reunión extraordinaria con mi equipo gerencial y a través de una tormenta de ideas aportar la información que en ese momento se puede aportar y posteriormente soportarla con un análisis, ¿sí? Pero de entrada ya trabajar sobre algo que el conjunto, que el equipo consideró necesario que se debía trabajar. Otros formulan preguntas pertinentes y permiten a las divisiones responder a criterio. Yo personalmente no doy respuestas, doy preguntas y hago muchas preguntas, y en la forma de preguntar, las personas o las empresas para quienes trabajo van encontrando sus propias soluciones. Yo no tengo la solución a todo, yo no soy especialista en todo, yo me dedico a la planeación y como yo no sé de todo, tengo que aprender. Entonces, cuando recibo la información y tengo la mente fresca porque no estoy imbuido en la empresa, soy su consultor, soy externo, me permite ver con más frialdad y claridad los problemas y sigo un proceso para revisar estas situaciones. Entonces, cuando me preguntan cómo le hacemos, cómo le gustaría hacerle a usted, qué ha pensado usted, ya probó esto, ya probó esto otro, ya probó esto otro, cuáles son con estas propuestas que yo le doy los posibles resultados, cuál le dan el mejor resultado, la mayor satisfacción, a qué costo, cuánto habría que invertir para obtener el mejor resultado, cuánto para tener un resultado medio y cuánto para tener un resultado bajo, y entonces se toma la decisión, ¿verdad? El enfoque dinámico de la reingeniería. Dinámico porque está en movimiento. La reingeniería se hace una sola vez y debe de permanecer hasta que sea necesario cambiar. ¿Sí? La cultura organizacional entonces nos representa un patrón complejo de creencias, expectativas, ideas, valores, actividades y conductas compartidas por los integrantes de cada organización. La cultura organizacional incluye los comportamientos de rutina cuando las personas interactúan, ¿verdad?,
con los rituales y ceremonias organizacionales, ahorita lo explico, las normas que comparten los grupos de trabajo día a día, los valores dominantes que mantiene la organización, por ejemplo, la calidad del diseño. En el punto 1, todos tenemos un trabajo rutinario y llegamos y hacemos lo mismo. Llego a mi oficina, dejo mis portafolios, prendo mi computadora, me paro a servirme un café o lo pido, leo los periódicos que tengan, veo los periódicos buscando noticias que tengan relación con mi industria, ya sea en papel o ya sea en la computadora, checo mis pendientes, veo qué voy a hacer primero, en fin, me reorganizo en el momento que estoy en mi oficina y más o menos todos los días estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Pero tenemos una escala de valores, atención y servicio al cliente, por ejemplo, el cliente es primero, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Entonces, ver que esa filosofía o esos valores que tiene la empresa no se pierdan. ¿Cuál es la guía filosófica de las políticas de la organización hacia los empleados y los clientes? ¿Cuáles son las reglas del juego? Si me cambian las reglas del juego, en vez de quejarme y en vez de echarle la culpa a otros y en vez de ver justificar por qué a mí no me está dando resultados con estos cambios, pues hay que conocer las reglas del juego, memorizarlas, aprender de él y aprender a jugar con las nuevas reglas. Punto. Ya se cambiaron. ¿Sí? Imagínense que viene un pago de impuestos mayor o un pago de impuestos a donde antes no se pagaba impuestos y ahora tenemos que hacerlo. ¿Cómo vamos a actuar? La solución fácil, sin pensar, pues subamos del precio a las cosas, ¿no? En la misma proporción, pero eso nos va a traer un impacto. A lo mejor a veces nos conviene aguantar y vendemos más porque somos los que estamos aguantando el precio. En fin, hay múltiples soluciones con múltiples resultados que tenemos que analizar. El sentimiento o el clima que se transmite en una organización por la disposición física y la forma en que cada uno de sus integrantes interactúan con el cliente o con el personal externo. Esas son algunas de las situaciones que suceden diariamente en las empresas que a veces no nos percatamos, ya estamos acostumbrados a ellas. Ninguno de los componentes de la empresa representa en forma individual la cultura de la organización. ¿Sí? La cultura de la organización es un todo. Si cuando una persona llama a la empresa y contesta a la recepcionista, ¿verdad? Desde ahí comienza a interactuar la empresa con el cliente, con el consumidor. Si el trato que recibe no es el adecuado, si no se le dan las respuestas que está buscando el cliente en el momento en que lo está buscando, si no se hace eso, genera un malestar y no es de la persona que nos trató, sino con toda la empresa. ¿Sí? Generalizamos y así lo hacen los clientes. Ellos lo pueden hacer porque son clientes, ellos pagan. Nosotros no debemos de generalizar, tenemos que tener mucho cuidado. Me acuerdo en alguna ocasión una señora que tenía un problema en su alberca y ella usaba los productos de la compañía y los conocía muy bien porque su esposo había trabajado en esa empresa en Suiza. Y entonces llegaba y nos pedía, el producto total y absolutamente adecuado para la necesidad que ella tenía. Era un sello en unas albercas. Solo que ese producto no se vendía en México. Y no se vendía en México porque no tenía el mercado que necesitaba para que tuviera una buena rentabilidad. Entonces se decidió no fabricar y la señora conocía muy bien el producto. Llama a la empresa, lo atiende uno de nuestros vendedores, le explica que ese producto ya no está, que tenemos otros, pero que se tienen que usar dos y que entonces el costo era un poco mayor. La señora no contestó y llama al director. El director había conocido al esposo de esta señora. Y además las cantidades que nos pedían eran mínimas. No me acuerdo si eran 50 o 70 mil pesos, punto. Nos costaba más importarlo que decir no nos convenía. Habla con la señora, le dice, usted nos va a dar la solución porque usted conoció a mi esposo y mi esposo siempre habló muy bien de usted y lo quiso mucho mientras estuvo vivo. Y le tocó la fibra emocional al director general. Me llama y dice, Carreto, arregla eso como sea. La señora ya sabía qué cantidades utilizar, había aprendido mucho del negocio y mucho del producto, sabía qué cantidades utilizar, sabía el costo en euros y simple y sencillamente lo transformó a pesos, así se le hizo fácil a la señora, para adquirir el producto y quería la solución ya. Pudimos haberla ignorado,
Pudimos no haber hecho caso, no lo tenemos, lo siento mucho, no le podemos dar el servicio. Pero la presión que sentía el director general dijo, mira, traer el producto me sale más caro que usar los que estamos usando ahora, que son un poco más costosos. Y entonces yo reviso, analizo los cálculos que ha hecho la señora en precio y les digo, fíjate que lo podemos dar con tal descuento y todavía tenemos un buen margen de utilidad, se lo damos al mismo precio que ella está sugiriendo, nada más que pues vamos a tener que utilizar 2 productos en lugar de 1. Y ya, hablo yo ya con la señora ya no quería saber de nadie, nada más quería hablar con el director general, me comunico con ella, le explico de dónde soy y me dijo, no, yo no voy a hablar con usted, yo voy a hablar con el director general. Dije, es que yo le tengo la solución, ya está aceptado, entonces nada más quiero que me diga cuándo podemos empezar. Y van a traerme este producto tal, no, vamos a traer estos 2 que hacen la misma función cuando trabajan combinados. Ah, pero me va a salir más caro. No, precisamente por eso le estoy llamando, porque lo vamos a dar todavía con un precio menor al que usted solicita. Hicimos el trabajo, la señora quedó muy contenta, muy complacida, pasó el tiempo y después nos recomendó a otras amigas de ella, ya grandes, con problemas similares y me dijo, oiga, ahí les traigo nuevos clientes, ¿sí? A eso sí, cóbrenles más y sí, use los 2 productos que usaron porque está muy bien mi alberca. Bueno, jamás imaginamos que esa persona nos traería clientes nuevos y a partir de ahí se desarrolló un protocolo, un procedimiento para resolver ese tipo de problemas que nunca habíamos detectado nosotros en el mercado, porque además no era muy grande el mercado. Y podíamos vender bien, teníamos la venta hecha con una buena cantidad de prospectos que la señora nos recomendó, solamente 1 o 2 no decidieron darle la solución como nosotros se la ofrecimos y se fueron por otro producto, ¿verdad? De la misma compañía, afortunadamente. Pero si a esa señora le decimos, no le podemos hacer así y es solamente de esta manera, si usted quiere, ¿verdad? Pues no hubiéramos logrado la cantidad de ventas que logramos después, que sí fueron importantes en el ingreso. ¿Qué sucedió? El director se salió del protocolo, le tocaron la fibra emocional, actuó emocionalmente y a mí como director del área pues me tocó actuar fríamente, volviendo la palabra del director en realidad. Y salió muy bien, lo hicimos también que hasta recomendaciones obtuvimos. El nivel más profundo, ¿sí?, en la cultura organizacional son las suposiciones compartidas básicas. Esto es así, así está la política, así está el reglamento y no lo voy a hacer de otra manera. Esto tiene que ver con el ejemplo que les acabo de dar. Se hizo de otra manera y tuvo un buen resultado. Corrimos el riesgo. No sabíamos que podíamos ser recomendados, ni siquiera lo habíamos comentado, ¿sí? Solo porque la señora tocó una fibra emocional del gerente general, la empresa o parte de la empresa se movió en darle la solución a la señora que finalmente la convenció y nos logró conseguir y contratar nuevas ventas, ¿no? El siguiente nivel de cultura son los valores culturales, ¿sí? La atención y servicio al cliente, la mejora continua, son valores culturales y estos valores representan sus creencias, suposiciones, sentimientos colectivos, ¿sí?, sobre cosas que son buenas, normales, racionales, etc. Las empresas tienen comportamientos humanos, algunas son adultas, otras son jóvenes, otras son ancianas, ¿sí?, en función de su cultura organizacional. Incluso alguna consultora un día me dijo, es que las empresas también las hay masculinas y femeninas, y esta empresa es muy masculina. Y bueno, ¿qué tiene eso de malo? Tiene de malo para las mujeres que trabajan aquí. ¿Por qué? Porque era muy limitada en algunas cosas, no porque fuéramos muy machos, sino la forma de actuar de la empresa era una forma de macho alfa, ¿verdad? De ser el líder de la manada, buscar conquistar el negocio, tirar, deshacer a la competencia. En ese sentido lo decían masculino. Después dieron sus versiones de empresas femeninas y masculinas y muchas de las empresas que venden productos femeninos o para las mujeres no necesariamente son femeninas, simplemente fue una clasificación interesante para mí que ella hizo. Yo no los manejo así, femeninos o masculinos, yo prefiero manejar a las empresas por edades de acuerdo a lo que nosotros conocemos en los seres humanos, empresas ancianas, jóvenes, maduras, empresas niñas, también las hay, o niños, ¿sí?
Cada empresa tiene un valor cultural diferente. Cada empresa se va a comportar con base en estos lugares diferentes. La cultura compartida incluye normas y es más visible, es en cierta forma más fácil de cambiar que los valores. Es más fácil cambiar la conducta que los valores cuando los hay, cuando están inmersos en la empresa. Y también tenemos símbolos culturales como son las palabras, además de imágenes u otros objetos físicos. Voy a poner un ejemplo, una compañía que cuando todo se va a hacer, las personas responden, vale. Oye, ¿hacemos esto? Vale. Y ya significa que se va a dar por hecho, ¿sí? Y tiene sus propios lenguajes, sus propias maneras de decir las cosas, porque se volvió cultura dentro de la organización. Por ejemplo, cuando en una empresa un director le iba a llamar la atención a alguien, a un director de la alta dirección, a uno de sus subordinados, y los llamaba, los demás les decían, ya vas al masaje suizo. Era parte de la cultura porque el gerente general era suizo y era muy estricto, entonces te vas al masaje suizo, ¿no? Entonces tenemos nuestras propias expresiones, nuestros propios, podríamos decir chistes locales o formas de expresión local, ¿sí? Para decir las cosas. Los técnicos de campo, cuando algo no servía, decían de manera coloquial entre ellos, esto no furula, ¿no? Cuando yo llego por primera vez, oigan, ¿qué es no furula? No, no sirve. Y después aprendí que era la manera en que ellos se comunicaban. Estos son los símbolos culturales, furular o no furular, masaje suizo y otras palabras que son propias de cada compañía. Busquen en su compañía a ver cuáles son sus símbolos culturales, que también los hay. Vamos a analizar el mercado. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿En qué mercados estamos encontrando a estos clientes? ¿Cómo están distribuidos geográficamente nuestros clientes? ¿Cómo están clasificados los clientes en términos de volumen en kilogramos y de volumen en dinero? ¿Cuántos clientes nos compran más de una vez o continuamente en una semana, en un mes, etcétera? ¿En qué posición nos encontramos comparado con el promedio de la industria en cuanto a ventas duplicadas, concentración de volúmenes, clientes, distribución geográfica, etcétera? ¿Cómo nos consideran nuestros clientes en términos de calidad de producto, servicio o precio? Siempre he trabajado en compañías que tienen ligeramente el precio superior al de la competencia y la calidad también. Estamos en un mercado donde a veces la economía no fluye como debe de ser y siempre buscamos la máxima economía. Enseñamos a nuestros empleados, a nuestros vendedores profesionales que entraran diciendo, esto te va a costar tanto más, pero te ahorra tanto de dinero. Para llamar la atención, ese era nuestro speech de entrada. Porque ya sabíamos que si dejábamos una cotización, nuestros precios oscilaban entre 5 o 10% arriba de cualquiera de nuestros competidores. Entonces de entrada decíamos, te va a costar más, pero te va a doler menos, porque te va a durar más, porque entonces dábamos los beneficios. Recuérdense que en ventas no se venden productos, se venden beneficios. Y hay que encontrar cuál es el beneficio que espera el cliente para dárselo con nuestro producto. Volviendo al análisis del mercado, ¿podría uno de nuestros clientes decidir producir un producto nuestro para su uso propio? Eso me ha pasado. Me ha pasado que un cliente quiere desarrollar su propio impermeabilizante con su marca y nos lo pide que se lo maquilemos, y era un cliente importante que le vendíamos grandes cantidades. Aquí lo que tenemos que ver es la imagen del producto, la permanencia del producto en el mercado, el branding, ¿sí? O si nos conviene hacer un producto nuevo para ese cliente y se lo maquilamos. En ese sentido también ganamos dinero y por los volúmenes pues hasta ganamos un poco más. Entonces nos sentamos a la mesa, platicamos, vimos pros y contras, que no nos afectaba mucho nuestro mercado perder la venta con nuestra marca en ese distribuidor por tener la venta con su propia marca. Hicimos las pruebas, lo hicimos como él lo pidió y posteriormente nos dio otros productos que también podíamos elaborar nosotros para que se los fabricáramos a ellos. Algo en lo que pensamos, sobre todo los de ventas que somos mal pensados, ¿y qué sucede si una vez que tenga el producto lleva la muestra con otra empresa para que se lo maquile con el propósito de obtener un mejor precio?
o que quiera afectar la calidad del producto y lo rebaje para vender pues más y con una utilidad mayor. Sucedió en algún momento, pero como tenía clientes de área profesional, no de área de vivienda, de casas, el producto nuestro se seguía vendiendo a través de ellos. Él quiso entrar con su propia marca, pero como no era conocida, ¿verdad? Aunque nosotros se la maquiláramos, la marca no era conocida, no entró en el mercado de construcción donde se adquieren los grandes volúmenes. Pero una vez que nos dimos cuenta que nos quiso jugar sucio, pues cambiamos sus condiciones de distribuidor hasta que se portara bien, entre comillas. Y bueno, todavía hoy sé que siguen en algunas fricciones, ¿verdad?, con este cliente. Por eso hay que tomar muy en cuenta las decisiones. Al final el director dijo, nunca le debimos haber aceptado eso y no dejaríamos de haber sido muy buenos amigos. Hoy son amigos a secas, ¿sí? Nuestro mercado está empezando, creciendo, maduro o declinando, es el ciclo de vida de las empresas o de los productos. ¿Es la tecnología en el mercado dinámica o estática? ¿Cuál es el potencial del mercado en nuestros productos? ¿Qué participación en el mercado tenemos actualmente? ¿Depende del mercado de temporadas o de ciclos? ¿Sí? También analizar los recursos que tiene la empresa, recursos financieros, recursos o la eficacia que tiene con estos recursos, la evaluación de los empleados, con qué instalaciones cuenta, cuál es el inventario de materias primas, de productos finales, de porcentaje obsoleto. Habíamos hablado ya de un inventario obsoleto que tuvimos que destruir fiscalmente. ¿Cuál es la situación? La situación conocida del medio ambiente, normas de seguridad, por ejemplo, los sistemas de mercadotecnia y distribución, el famoso SIM, ¿verdad? Sistema de investigación de mercadotecnia, cuántas ventas por vendedor, qué productos por cliente, con qué presentaciones, con qué frecuencia, etcétera. ¿Estamos desarrollando nuevos productos o necesitamos desarrollar nuevos productos? Pues ¿cuánto nos va a costar esto? ¿De cuánto va a ser el monto de la inversión? El desempeño directivo también es importante, la capacidad de mando que puede tener nuestros directivos, su planeación, su desarrollo de personal, si delega o no actividades. En cuanto a la competencia, se deberá enfocar la atención a la industria en general y a la competencia en particular. Si yo vendo pinturas, pues ¿cómo está el mercado de las pinturas? ¿Sí? En términos generales, bueno, es que tenemos pinturas industriales y tenemos pinturas para casa habitación, tenemos pinturas para exteriores, tenemos pinturas para interiores. Entonces, lo hacemos en lo general y hacemos el análisis en lo particular en función del 80-20, el 20% que nos impacta en el 80% de nuestros ingresos, de nuestros costos. Está el mercado dominado por 1, 2 o 3 competidores. Proviene la competencia en la industria principalmente de numerosos competidores pequeños, que también nos hacen daño, ¿eh? ¿Quiénes son mis competidores más importantes? ¿Es la entrada al mercado fácil o difícil para nuevos competidores? ¿Está la competencia en la industria basada en el precio, servicio, calidad, productividad, innovación, tecnología e imagen? Aquí tenemos una empresa y tenemos su entorno, el político, económico, social, tecnológico, cultural y legal. Todo eso va a influir en la empresa, en cómo se percibe la empresa, en qué tiene que hacer la empresa, cómo se va a desenvolver. Hay un análisis que cuando se hace el análisis FODA, se hace conjuntamente y se llama PEST. Es político legal, económico, sociocultural y tecnológico. Cuando hacemos el análisis PEST, es para encontrar variables en el entorno que pueden afectar a mi compañía. Estas variables, por ejemplo, en lo político, un cambio de presidente, un cambio en el gobierno, en la gubernatura donde está nuestra planta, ¿verdad? Un cambio legal, un cambio de restricciones ambientales, o que se obliga a tener determinados equipos purificadores que antes no se tenían. Esto puede afectarme en el aspecto político-legal. En el aspecto económico, pues el quiebre de un país que es nuestro principal comprador, por ejemplo, una situación financiera
inestable debido a una guerra civil o a una guerra simple y sencillamente, o la llegada de un nuevo competidor al mercado, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta económicamente? En el aspecto sociocultural, bueno, ¿cuál es la actividad laboral en el lugar en donde estamos? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuánto es la permanencia de las personas en una empresa? Si hay mucha o poca rotación, si estamos cerca de su lugar de vivienda o si tienen que transportarse largas horas, si requerimos o no un comedor industrial en la empresa para poderle dar servicio a todos nuestros trabajadores. Son aspectos socioculturales que debemos de tomar en cuenta. Y finalmente el tecnológico. Tenemos la tecnología tecnológica que me permite competir, es actual, con los niveles de productividad que tengo, estoy satisfaciendo las necesidades actuales de crecimiento y de desarrollo de mi empresa. Ese tipo de situaciones debo de poderlas medir, debo de poder saber exactamente qué está pasando. A veces no tengo la información completa, otras veces ni siquiera la información, y a veces, muchas veces, no pocas a nivel de dirección, tengo que decidir prácticamente con nada de información, correr riesgos. Aquí está una tabla del análisis PEST que me dice en cada rubro qué tipo de cuestiones puedo buscar. No son todas, es simplemente un ejemplo. ¿Qué debo de buscar en lo político legal que me podría afectar de buena o de mala manera? Pero me afecta en lo económico, en lo sociocultural, en lo tecnológico. Por ejemplo, en lo político legal, que hablábamos de los impuestos, que es lo que más nos impacta y nos impacta inmediatamente. Una ley de competencia que impida, ¿verdad?, que haya un monopolio, y nosotros somos el monopolio en ese lugar, entonces buscar cómo nos puede pegar. En lo económico, pues el crecimiento o no económico del país, las tasas de inflación. En la parte sociocultural, pues los cambios en el estilo de vida de la gente que prefería nuestro producto hasta ayer y hoy ya busca un producto nuevo. Y el aspecto tecnológico, pues cómo está cambiando la información tecnológica y de qué manera podría o no afectar a mi empresa. Esto me sirve para desarrollar la matriz FODA, que es la número 1 en análisis situacional. Ustedes ya la conocen, tenemos en un lado fortalezas y debilidades y en el eje Y tenemos las oportunidades y las amenazas y hacemos un grupo de estrategias. Las estrategias me da el escenario más desfavorable, ¿sí?, porque combina debilidades contra amenazas. ¿Cuál es el orden que yo sugiero ir poniendo estrategias y resolviendo escenarios? Da, do, fa, fo. Fo es el aspecto más favorable de nuestra compañía. Ya han visto FODA en otras ocasiones, por ese motivo nosotros no vamos a abundar en ello, simplemente se los pongo como un ejemplo que me sirve para hacer un análisis situacional. ¿Conoces tú cuál es la competencia de la empresa donde trabajas? ¿Sabes en qué lugar están de participación de mercados? ¿Sabes tú cuál es el portafolio de productos que se ofrece en tu empresa? Son preguntas para reflexión. Por el día de hoy terminamos. Esto es todo de mi parte. Por favor, hagan sus actividades y como siempre me despido diciéndoles, sean felices. Hasta muy pronto.